Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Puente 4. Hoy volvemos a hablar de librojuegos y os traigo unas recomendaciones que yo creo que os van a encantar para este verano. Vamos a hablar de aquellas novelas interactivas que más me han gustado o que ya tengo preparadas para leer este verano. Es el momento ideal para empezar con ellas, ya que requieren de un poco más de tiempo que una lectura normal, pero como ya os he dicho en los otros vídeos que os dejo por aquí, es una experiencia que vale la pena vivir. Así que nada, sin perder más tiempo, ¡vamos para allá! La idea es hacer las recomendaciones basándome en las colecciones que a día de hoy tenemos en venta y así poder un poco organizar la cantidad de librojuegos que hay ahora mismo y que casi todos suelen ser autoediciones, así que es difícil saber cuáles son los primeros pasos y por eso os voy a traer dos colecciones. En este primer vídeo vamos a hablar de la colección Punto de Héroe, que es la colección donde estaba el bucle, ya tenéis el vídeo especial, tenéis la recomendación, tenéis la entrevista con Ramón, o sea que el bucle no vamos a hablar mucho más de él porque ya he dicho todo lo que tenía que decir de esa maravilla, pero sí que es verdad que el bucle ahora ya va a dejar de formar parte de esta colección, de la de Punto de Héroe, porque ha sido comprado por Planeta, sale ahora a final de junio, y lo que vamos a hablar es de Punto de Héroe, que es la colección donde estaba, que ha sustituido este título del bucle por otros títulos, que los tengo aquí los tres, que tienen ahora mismo, aunque de momento veréis que en colección solo hay dos y este tercero que saldrá porque está en otra editorial, pero bueno, ahora os cuento todo esto. Esta colección lo que pretende es ofrecernos gran calidad, tanto literaria como calidad de juego, ¿vale? Porque los autores, tanto Juan Pablo Fernández como Fernando Lorente, que son los que han hecho todos los libros que ahora vamos a hablar de ellos, también hacen juegos de mesa. Por lo tanto, esto se va a notar y se va a agradecer, ya que los sistemas de juego, el tema de puntuación, la matemática, todo lo que hay detrás de estos librojuegos viene pensado hasta el dedillo y ya veréis cómo funcionan como un reloj. El primer título de la colección no es otro que Maleficum. Este libro yo aún no me lo he leído, es un librojuego que nos lleva a la antigua Roma. En ella vamos a estar encarnando a Marco Antonio Balbo, un caballero romano perteneciente a la 10ª Legión. Y lo que vamos a hacer es vivir su aventura. Es un libro muy cortito, como veréis tiene nada, ciento y pocas secciones, así que esto en un par de horas lo tienes hecho, pero tiene un montón de giros, un montón de aventuras. Yo ya os digo, este aún no me lo he leído, pero todas las reseñas y todo lo que me han dicho es más que positivo. Aquí podéis ver la hoja de personaje, es muy sencillito, entonces este yo creo que es un buen paso para empezar en esta colección, el Maleficum. Yo os hablaré más de él cuando me lo lea y tenga una opinión más firme, pero bueno, ya os digo que todo lo que han hecho este dúo de Juan Pablo y Fernando es una pasada, así que estoy seguro que va a estar muy guay. Segundo libro de la colección, que es Ulrica, ¿vale? Que es el que sustituye al bucle, lo acaban de publicar ahora en autoedición dentro de Amazon, estaba antes en su sella y ahora forma parte de la colección Punto de Héroe. Y nada, este libro es un poquito más grande, este ya no es tan sencillito como el otro, pero y sigue siendo ideal para eso, una semanita, un ratito que tengáis en verano para leeroslo de golpe. Este libro, basado en el periodo visigodo, nos mete en la piel de una joven llamada Hilda, que no es Ulrica, ya os contaré por qué. Bueno, mejor dicho, ya lo descubriréis cuando juguéis. Y está ambientado en el mundo rural, en el mundo pagano. Entonces esto es lo que, para mí, la ambientación, la documentación, todo lo que existe detrás de este libro es una maravilla y es donde se nota el gran trabajo de sus autores. Vamos a poder ir descubriendo ese choque que hay entre culturas, porque un monje cristiano va a venir a por ti el día de tu boda, y ahí es como va a empezar todos los acontecimientos de este libro, y a través de los ojos de nuestra protagonista iremos descubriendo más acerca de la cultura visigoda, de sus raíces, de dónde venían, de absolutamente todas las cosas que sus autores han ido descubriendo y han ido investigando y que lo han plasmado aquí de forma de una aventura que te lo vas a pasar bien y a la vez vas a ir aprendiendo un montón. El libro tiene un modo historia que es muy interesante porque te permite jugar sin tener que tirar ningún dado, solo con tu ficha de personaje y los atributos vas a poder saber si has tenido éxito o no en cada uno de los dilemas o problemas que te va planteando. También puedes hacer los combates. Si no, si quieres hacerlo puro y jugar como tiene que ser, puedes jugar con 2 dados de 6 caras y sumas tus atributos. Esto le da bastante chicha al juego, ya veréis que tenéis decisiones importantes, hay un montón de combates, vais a tener que ir mejorando a vuestro personaje, a Hilda, y descubriréis el porqué de este nombre, Ulrica, aunque ya os digo que en esta portada ya se nos explica un poco de dónde va a venir ese nombre y qué es lo que está, cuál es la misión o no, cuál es el destino de este personaje. Para mí ha sido una grata sorpresa. La verdad es que no lo tenía en el radar y como todo lo que han hecho Juan Pablo y Fernando, para mí es otro de esos libros que os recomiendo un montón. El tercer punto, la tercera recomendación de esta misma saga es el libro de la cofradía. Ya hemos hablado de él en el primer vídeo, así que tampoco me voy a extender mucho. Para mí este es el mejor de los tres de momento, o el que más me ha gustado porque tiene un sistema más de sandbox.
puedes elegir a dónde ir, es un poco más libre que los otros. No lo he dicho antes, pero bueno, tanto Ulrica como Maleficum siguen un poco la estructura más clásica de elige tu propia aventura. Te ponen un dilema y tú eliges un camino A o un camino B y a partir de ahí vas abriendo o cerrándote otros pasos. Sí que es verdad que en Ulrica solo hay un final y tu misión es intentar llegar hasta ese final. Vale, eso lo diferencia un poco con La Cofradía, que también solo tiene un final, pero sí que es verdad que es un libro mucho más abierto. En mi experiencia he muerto muchas más veces en La Cofradía que en Ulrica, porque es más abierto, tiene más opciones, es más rollo sandbox, sin llegar a ser lo que vendía la Leyenda Okiri, por ejemplo, o El Diablo, El Juicio del Diablo, El Bucle. No llega a ser ese nivel de sandbox, pero sí que tiene sus secciones donde, digamos que tiene como dos partes el libro. Pues esa primera parte sí que vas a tener esa disponibilidad total dentro de la ciudad, a dónde quieres ir o a quién quieres visitar. Este libro habla de una sociedad secreta, está inspirado en el Al-Ándalus y la verdad que es un libro muy muy interesante, es una joya. Para mí es una joya, una de esas reliquias que os recomiendo un montón. Esta es la edición de Subsella, pero ya me han dicho los autores que lo van a sacar también en autoedición en Punto de Héroe y seguramente con una edición revisada y ampliada, ¿vale? Porque aquí creo que solo hay como las dos partes de 3, entonces seguramente en esta autoedición que hagan van a sacar las 3 partes. Y bueno, si queréis saber más de La Cofradía, bueno, yo tengo la ficha de personaje aquí en un marcapáginas. Es un libro que os recomiendo un montón, una historia muy interesante. Como miembro de esta cofradía secreta vas a tener que investigar lo que ha pasado en la ciudad. Y aparte de eso, te vas a ver involucrado, ¿no?, en un montón de tramas y de problemas que vas a tener que luchar y sobre todo encontrarles una salida antes de que te pillen o te maten, porque es un libro que ya os digo que cada 2 pasos tienes que volver atrás y es muy 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 divertido. Bueno, con esto creo que tenéis una visión amplia de lo que sería la colección de Punto de Héroe y 3 recomendaciones que seguro cualquiera de las 3 os van a gustar, ya dependiendo de vuestro tiempo, de lo grande o pequeño que queráis, de la temática. Recordad, tenemos Roma clásica por el primero, Maleficum, tenemos época visigoda en el segundo con Ulrica y tenemos Al-Ándalus en el tercero con Cofradía. Pues elegir porque los 3 son un acierto. Así que nada, os espero en el siguiente vídeo donde vamos a hablar de las colecciones de Sandbox de José Tamayo con La Leyenda Okiri y El Juicio del Diablo. También 2 libros que son increíbles. Así que nada, os esperamos en el próximo vídeo.